Hola a todos, les presentamos la primera edición de Hasta la Raíz, una emisión de Onda Rosa, la radio del campus Sciences Po Poitiers. Somos sus presentadoras, Gabriela Archila, María Guevara y Amalia Cueva. En esta primera edición hemos realizado una serie de entrevistas a los ciudadanos de Poitiers para ver cuál es su concepción sobre América Latina. C'est la joie des gens, les filles brunes, les cheveux très foncés, les yeux très foncés et les fêtes. Je sais à peine le placer sur une carte. À part la musique que j'aime beaucoup, je connais pas trop. C'est un bon lieu de vacances, non? Non, je sais pas du tout, je connais pas du tout l'Amérique, désolée. Non, enfin après j'ai plutôt des idées positives, joli paysage, beau pays. Oh là, non. Non. Je suis pas assez calée de ce côté-là. C'est l'Amérique du Sud. Ouais. C'est une région du monde avec des coutumes et des traditions différentes de l'Europe occidentale. Moi, je suis de la Guyane française, donc je suis américaine latine et j'adore. Voilà. Después de escuchar las entrevistas, vemos que existen diversas concepciones sobre América Latina, pero también podemos ver que no se conoce mucho, aparte de los paisajes, la música y la fiesta. Pero para nosotras, Latinoamérica es muchas cosas a la vez. Entre ellas, pertenecer a un continente de 20 países con una historia en común, pertenecer a una región donde hay más de 500 pueblos indígenas con 420 lenguas distintas, es tener influencias de países de todo el planeta, pertenecer a diferentes religiones y convivir con personas de diferentes razas y culturas. Pero en definitiva, ser de Latinoamérica es formar parte de un mosaico de culturas, en el que a pesar de ser muy diversos, todos nos sentimos latinoamericanos. Latinoamérica es unidad en la diversidad. Los latinoamericanos lo somos porque nacimos en esta región, porque así nos identifican los demás, pero sobre todo porque así nos identificamos nosotros. Es muy difícil tratar de describir una región tan compleja como Latinoamérica en unos solos minutos. Por ello, decidimos desmentir diferentes mitos comunes y compartir nuestra visión particular sobre lo que para nosotros representa. Mito número 1. Que América Latina es Sudamérica. Si bien es cierto que la delimitación geográfica de Latinoamérica no es precisa, en el extranjero se suelen confundir estos dos términos y se omiten algunas distinciones, como por ejemplo que México está en Norteamérica. Además, se olvida por completo los países centroamericanos y del Caribe. Mito número 2. Que todos los países en Latinoamérica tienen la misma cultura. América Latina se caracteriza por las influencias de diversas culturas como la japonesa y la china, o culturas occidentales como la alemana, italiana, francesa y española, que llegaron al continente durante el siglo XIX. Mito número 3. Que todos los latinos tienen los mismos rasgos físicos. Se suele pensar que los latinoamericanos se caracterizan por ser morenos, de ojos oscuros y pelo negro. Sin embargo, hay una gran diversidad étnica. Podemos encontrar poblaciones indígenas, afroamericanas, descendientes de españoles, portugueses, alemanes, italianos y chinos. Mito número 4. Que en América Latina solo se habla el español. A menudo se olvida que en Latinoamérica hay países como Brasil en donde no se habla el español sino el portugués, y que existen una infinidad de lenguas nativas como el quechua, el aymara y el guaraní. Mito número 5. Que toda América Latina es peligrosa. Aunque es cierto que ciertas zonas son muy peligrosas, esta inseguridad no está presente en toda la región. En la mayoría de los casos son zonas en específico que se tienen que evitar, pero no es, al contrario de lo que muchos extranjeros piensan, una región donde se ponga siempre y en todos lados en peligro tu vida. Ahora, para mostrar esa riqueza cultural de la cual hemos estado discutiendo, hemos seleccionado una leyenda salvadoreña para presentárselas. Esta leyenda es contada a los niños por sus familiares, y en este caso es narrada por un salvadoreño, así como su madre se la narró a él. La Ciguanaba. Su nombre era Ciguahuet, que significaba mujer hermosa. Descubrió que esperaba un hijo del dios Tlaloc con quien tenía un romance. Al nacer el bebé, fue descuidado por su madre, mientras ella se iba con su amante. Al darse cuenta Tlaloc, decidió maldecirla llamándola Ciguanaba, que significaba mujer horrible. Cuando los hombres la verían, sería una mujer hermosa,
pero cuando ellos se le acercaran, se convertiría en una mujer fea. Luego de ser maldecida, ella se aparece por las noches en las orillas de los ríos en busca de hombres infieles, mujeriegos y don Juanes enamorados. Se muestra como una hermosa mujer que se baña con un delicado y delgado camisón que deja a la vista su esbelta figura, un guacal de oro, y luego peina su larga cabellera, o se dedica a lavar a la espera de un hombre solitario. Cuando se acercan atraídos por su hermosura, ella se transforma en un ser horrible con los pechos largos que le llegan hasta las rodillas, un espantoso cabello negro, largas uñas, un terrorífico rostro y suelta una estridente carcajada. Ya que la semana pasada se celebró Halloween, nos pareció interesante presentarles cómo se vive el 31 de octubre y los primeros días de noviembre en los diferentes países de América Latina. Una de las festividades más populares entre los jóvenes es Halloween o Noche de Brujas, que es una costumbre que se remonta a hace más de 2000 años, cuando los celtas celebraban el Samhain, una fiesta pagana relacionada con el solsticio de invierno. Según esta festividad, una noche al año, la línea que separaba el mundo de los vivos y muertos desaparecía, y estos podían volver a la tierra. Más tarde, la iglesia decidió convertirla en una fiesta cristiana, el Día de Todos los Santos. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo llegó Halloween a América. Durante la gran hambruna irlandesa del siglo XIX, más de 1 millón de personas migraron al continente. A partir de ahí, la gente comenzó a disfrazarse e ir casa por casa pidiendo comida o dinero. Fue así como se fueron forjando costumbres como el famoso trick or treat, truco o trato, que perdura en la actualidad. En la actualidad, Halloween se ha convertido en la tradición más terrorífica del año, que no solo se mantiene en Estados Unidos o en Europa. Cada vez son más los países de Latinoamérica que celebran esta festividad. En sí, esto no implica que dejen de lado sus propias celebraciones, como el Día de los Muertos, que provienen de culturas indígenas, como los purépachas, los aztecas o los mayas. Cada país en América Latina tiene sus peculiaridades al momento de celebrar estas fechas. Aquí les presentaremos algunos de los datos más curiosos. En Perú, Halloween coincide con el Día de la Canción Criolla. La celebración fue establecida el 18 de octubre de 1944 para que coincida con la festividad del Señor de los Milagros por el expresidente Manuel Prado. Es un reconocimiento político surgido como una reacción al movimiento indigenista de la época y la enorme migración de pobladores de los Andes a la capital. En esta festividad se celebra la cultura criolla, representada por su música, realizándose bailes y representaciones musicales en las calles y plazas de los barrios tradicionales. Se suele preparar comida criolla o acudir a restaurantes especializados en esta gastronomía. Sin embargo, sobre todo los más jóvenes se visten con sus disfraces favoritos y celebran fiestas por todo el país muy similares a las que podemos encontrar en Estados Unidos. En Ecuador, el 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Se hornea una especie de pan en forma de muñeca llamada guagua de pan que los niños decoran con azúcar de colores. Además, se prepara la colada morada, una bebida a base de harina de maíz morado y distintas frutas, que crean una bebida de consistencia espesa que para algunos representa la sangre. Muchas veces, las familias se juntan a comer estas preparaciones en el cementerio, cerca de las tumbas de sus seres queridos. Además, en ciertos sectores rurales todavía se mantiene una tradición muy antigua. En los pueblos, en cada casa, se preparan las comidas preferidas de los difuntos de esa familia y se presentan todas sobre la mesa del comedor. Después, cada habitante del pueblo va de casa en casa, visitando a cada muerto y comiendo de su mesa. En El Salvador, a pesar de ser un país muy católico, cada vez más los jóvenes comienzan a celebrar Halloween, pero la tradición se conserva sobre todo el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, cuando las familias van a misa. Al día siguiente, el 2, es el Día de los Difuntos. También se acude a misa para pedir por su alma y se enflora las tumbas. Además se come hojuelas y chilate con nuegado. En Guatemala también se visitan las tumbas y se come fiambre alrededor de ellas. Ahora les presentaremos la película La Cordillera de los Sueños y para esto les leeremos la cita de Patricio Guzmán, el director de la película, que resume en un par de líneas la esencia de esta. En Chile, cuando amanece, el sol ha tenido que escalar las montañas.
paredes y cumbres, antes de alcanzar la última piedra de los Andes. En mi país, la cordillera está por todas partes, pero para los chilenos es una tierra desconocida. Tras haber visitado el norte de mi país para nostalgia de la luz y el sur para el botón de nácar, he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para desvelar los misterios potentes contenedores de historia pasada y reciente de Chile. Patricio Guzmán. La Cordillera de los Sueños es la última película documental del realizador chileno Patricio Guzmán, que ha tenido mucho éxito a nivel internacional y está incluso en cartelera en el TAP de Poitiers para los que quieran ir a verla. La película denuncia, utilizando la figura de los Andes como recurso metafórico, la amnesia colectiva de la población chilena sobre su pasado político. Se trata de una crítica al desapego de los chilenos al recuerdo de la dictadura. El narrador denuncia el sistema político y económico utilizando a la cordillera como punto de partida. Dice que si los Andes representan el 80% del territorio chileno y estos fueron ignorados y descuidados por su gobierno, eso significa que Chile desprotege el 80% de su país. Y con esta descripción no nos habla estrictamente de la cordillera. Amalia, ya que tú fuiste a ver la película, ¿nos puedes decir qué te pareció? Sí, en mi opinión, la película no estuvo a la altura de mis expectativas, tomando en cuenta que ya conocía otros trabajos del realizador que me habían gustado más. Me pareció que la idea del documental de utilizar la cordillera como metáfora para hablar sobre la sociedad chilena era buena, pero sentí que en la práctica no se logró, porque sentí que fueron como dos partes, una que era una oda a la cordillera, casi en forma de poema, y una segunda que era una recuperación de registros fotográficos muy importantes de la dictadura, hechos por otros cineastas chilenos durante la época. Y me pareció que estos registros eran muy interesantes y me hubiera gustado ver más de eso. No creo que hubo una coherencia en conjunto de la cordillera y el tema de la dictadura. Sin embargo, igual me parece que es una película muy interesante y sí la recomendaría para la gente que quiere saber un poco más sobre el tema, porque creo que sí rescata mucho sobre esta época y sobre la historia de Chile, y además me parece que es muy interesante verla en este momento específicamente por todo lo que está pasando en Chile. Creo que es muy interesante ver la opinión del autor, aunque él no la hizo pensando en esto, porque esta película se estrenó antes de todas las manifestaciones que se están dando en este momento, pero igual creo que es interesante para la gente que quiera saber un poco más del contexto del país. Ya que estamos hablando de Chile y dadas las noticias de las últimas semanas, ¿será que nos puedes dar un poco de contexto de lo que se está viviendo allá actualmente? Sí, para contextualizar un poco, en Chile durante octubre, desde principios de octubre, han habido una ola de manifestaciones. En principio se nacieron porque se subió los precios del transporte público, del metro, a principios del mes. Y fue una iniciativa al principio de los estudiantes, de los jóvenes, que empezaron a hacer evasiones masivas del metro. Entonces solamente entraban sin pagar como forma de protesta en contra de esta elevación de los precios. Después, a lo largo del mes, estas manifestaciones empezaron a escalar de intensidad y sobre todo empezaron a pedirse más cosas y a reivindicarse más cambios que la sociedad chilena desde hace tiempo que había pedido, pero los políticos nunca habían tomado en cuenta. Todo esto llegó a un nivel muy fuerte de violencia y de manifestación, en el que el 17 de octubre el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia y toque de queda en algunas de las ciudades más importantes del país, y fue incluso hasta declarar en un discurso que Chile estaba en guerra. Entonces realmente fue un momento muy importante y muy violento para la sociedad, porque en vez de apaciguar estas molestias y de asumir el error, que al final sí lo hizo, sí bajó los precios del transporte, pero ya llegó a un nivel en el que la sociedad chilena ya no estaba solamente pidiendo por los precios del transporte, sino realmente reivindicando un montón de cambios a nivel estructural, económicos y sociales, porque
Chile, más como contexto de Chile, es un país que a partir de la dictadura de Pinochet, que terminó en el 90, se impuso una constitución nueva que imponía un sistema económico neoliberal en el que todos los servicios que en otros lados podrían ser públicos, como la educación, la salud, el agua, el transporte, por ejemplo, las jubilaciones también, son privados. Entonces todos estos servicios son muy caros y un gran porcentaje de la población no tiene acceso a ellos o son muy precarios. Entonces Chile desde afuera puede verse como un país muy desarrollado, con un PIB muy alto, porque es verdad que tiene una economía mejor que la de otros países de América Latina, pero en la realidad es un país muy desigual porque esta riqueza se reparte principalmente en la gente de la clase más alta, que son las que manejan estas empresas como los servicios básicos, los servicios públicos. Entonces, todas estas son reivindicaciones que la sociedad chilena desde hace tiempo que estaba pidiendo, pero que nunca se había llegado a este nivel de manifestaciones y de protestas. Entonces, en este momento ya no se trata simplemente del precio del metro o de ciertas cosas puntuales, sino realmente de un cambio estructural. Y como chilena, ¿cómo sentiste al enterarte de esas noticias sobre lo que está pasando allá? A mí me pareció, me sentí muy bien al principio, me pareció que es una buena iniciativa porque creo que es algo que ya desde hace tiempo que tenía que haberse hecho y que son reivindicaciones que en algún momento iban a salir a la luz y está bien que haya pasado, pero me entristeció mucho ver la forma en la que el gobierno reaccionó y creo que fue un error muy grande porque sobre todo en Chile, que es un país donde la gente tiene estas cicatrices y estos recuerdos de la dictadura, que fue muy violenta, muy marcada por la presencia militar, donde hubo secuestros, hubo desaparecidos, hubo torturas. Entonces la gente tiene esto muy presente en sus recuerdos de familiares, de amigos, de gente que desapareció o que estuvo presa o que fue torturada. Entonces, sacar a los militares a la calle, imponer un toque de queda, realmente me parece que fue una medida muy innecesaria y que más que apaciguar a la gente, al contrario, hizo que salieran más reivindicaciones y que se fomentara más la violencia. Y ahora para volver a la Cordillera de los Sueños, ¿cómo puedes relacionar la actualidad con la película? Sí, esta película es un documental que se hizo antes de todo lo que está pasando ahora en Chile y se estrenó antes, entonces básicamente no tiene mucho que ver o sea, el director no estaba hablando de este tema actual, pero sí retoma mucho material de la dictadura y sí critica al sistema chileno actual, al sistema económico y al sistema político. Y me parece muy interesante la relación porque siento que, es lo que he leído con otros críticos y otra gente que ha analizado la película, que el director lo que intentaba era hacer un poco una crítica a la sociedad chilena, diciendo que los chilenos no tenían una memoria de lo que es la dictadura, que habían perdido esta memoria y que se habían olvidado de todas las reivindicaciones que deberían estar pidiendo. Y me parece muy interesante porque en la actualidad sí vemos que en realidad los chilenos sí se acuerdan y sí están pidiendo estas cosas, solo necesitaban un empujón un poco, algo que los llevara a salir a las calles y a manifestarse. Y ahora un dato curioso para cerrar la emisión. ¿Sabían que en Perú existen más de 6.000 tipos de papas nativas? Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.